Come on, you know it. Come on, let's hear it. On every tree there sits a bird, singing a song of love. On every tree there sits a bird, and every one I ever heard could break my heart without a word, singing a song of love. The song of love is a sad song, hi lily, hi lo. The song of love is a song of woe, don't ask me how I know. The song of love is a sad song, for I have loved and it's so. Hi lily, hi lo, hi lily, hi lo. Hi lily, hi lo, hi lo. Hi lily, hi lo. Lo vivido por el ingeniero inglés Clifford Enticknap es para temblar un poco. Lo que sigue ocurrió en 1983, cuando el ingeniero comenzó a vivir las apariciones de un fantasma que al principio solo se instalaba frente a él sin decir palabra. Hasta que en la tercera aparición, el fantasma se comunicó con él. Le dijo que era el espíritu de Georg Händel, músico extraordinario, muerto en 1759, es decir, 224 años atrás. Ante el estupor del ingeniero, le contó que su obra más amada había sido, sin dudas, un oratorio llamado El Mesías. Händel continuó su relato y le confesó al ingeniero que estaba muy triste porque a esa maravillosa obra musical le faltaba la segunda parte, ya que él murió cuando se disponía a escribirla. Luego le dijo simplemente que estaba allí para dictarle esa segunda parte. El ingeniero Clifford balbuceó azorado: pero yo ni siquiera sé nada de música. Händel le aseguró que eso no era importante, ya que él le soplaría nota por nota. El caso es que el hombre compró un viejo piano y siguió al pie de la letra las indicaciones del fantasma. En 6 meses terminó con la segunda parte de El Mesías. Fue allí cuando la aparición le dijo que ya no volvería. Y así fue. El ingeniero no sabía qué hacer hasta que se le ocurrió llevar esas partituras a uno de los mayores musicólogos ingleses, John McCarthy, sin contarle siquiera lo que había vivido. McCarthy, asombrado por ese hallazgo, confirmó oficialmente que la obra había sido escrita por Händel sin ninguna duda. En 1985, el oratorio completo fue estrenado en público por la Sinfónica de Londres, dirigida por el mismo McCarthy, que pidió ese honor. Como siempre, qué difícil que es explicar un misterio, pero por eso es un misterio precisamente. Adorable además, porque tiene tanto que ver en el caso que acabamos de observar recién con el arte, y no es la única vez que el arte y el misterio se dan la mano. Hoy trataremos de que se repita lo mismo en nuestro programa que está prácticamente dedicado en forma íntegra al misterio. Sabemos que hay gente que aman precisamente estas cosas y por eso quisimos acompañarlos y acompañarnos. El programa de hoy va a ser un programa realmente misterioso. Van a temblar. Se los aseguro. Esta ciudad está llena de armas. ¿Alguna vez vieron una? No, por supuesto.
Tampoco vieron nunca al amor, a la esperanza, a la fe, al coraje. Es curioso. Lo más importante no se ve, pero se siente. Esta ciudad está llena de almas y muchas tienen algo que contar casi en secreto. Algo que no se puede explicar, pero que ocurrió. Esto también es la vida. De eso se trata la siguiente hora, de la vida y sus misterios reales. Misterios y milagros. No es esta la primera vez que nos hacemos cargo y nos encargamos de hablar de Benjamín Solari Parravicini, quien fue profeta en su tierra, aquí, en la República Argentina. Benjamín Solari Parravicini es uno de los personajes más misteriosos y deslumbrantes del mundo de lo casi oculto. Un hombre definitivamente católico, severamente católico, diría yo, y con dones muy especiales, muy fuertes, muy grandes. Más que cualquier otro, el de la psicografía. ¿Qué es una psicografía? Para los que no escucharon con anterioridad, es un dibujo al cual él le ponía una breve leyenda y tenía que ver la leyenda con lo que se veía dibujado. ¿Y qué era eso? Profecías. Estaba hablando del futuro. El futuro. ¿Ustedes conocen algo que sea un misterio más grande que el futuro? Es el mayor de los misterios. Hablar sobre lo que pasó es relativamente sencillo. Hablar sobre lo que vendrá es solo cosa de profetas. De chiquito era alguien especial, no era un chico que jugara con otros chicos de la misma manera. Él estaba más enfrascado en un mundo adentro de esa quinta en la que él vivía, que era en Palermo. Vivía una vida, como también hay otros chicos que ven cosas que nosotros no lo vemos. Él decía que podía hablar con los duendes, que podía hablar con las hadas. No lo tomaban en serio, ni se fijaban qué podía hacer. Lo tomaban como que no estaba bien. Entonces, su infancia era absolutamente diferente a la de sus hermanos. De hecho, él era el diferente. El papá, que era un psiquiatra, siempre le decía, yo no sé, no entras dentro de los cánones comunes de la locura, pero algún grado de locura tenés. Pensando que podía existir algún tipo de anomalía, le hizo hacer toda una serie de estudios, le preguntó inclusive a los maristas si las conductas de él, si su aprendizaje era normal, y era todo absolutamente normal. No le creía un pepino al principio. Y sin embargo, cuando se estaba muriendo, pidió hablar con Pelón y entonces le dijo que le devolvía el crédito, que todo lo que le había dicho tenía razón. Él vivió su vida. Él creo que las hizo todas, absolutamente todas. Llevaba una vida muy desordenada, absolutamente desordenada. Hasta que un día, llegando a su casa, a su nueva casa que era de 2 pisos, va subiendo las escaleras y él tenía por costumbre no prender la luz. Ingresa a su habitación, cuando cierra la puerta con llave, una mano lo toma por el cuello. Y siente una mano fuerte y una voz muy fuerte que le toma el cuello y le pone la frente sobre el piso y le dice: fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. De aquí en más, que este sea el lema de tu vida. Entonces esa voz, que después fue su ángel tutelar, que él dice que se llamaba Fray José de Aragón,
Le dice que como va a cumplir una misión muy importante, tiene que empezar a ser un alumno ejemplar. Entonces, esto consistía en que aquello que el ángel le dijera era lo que él tenía que hacer. Le dijo que le iba a enseñar a pintar. Mi abuelo no sabía pintar. Nunca en su vida había tocado un pincel. Porque además dice que al principio sentía la voz y esa voz le iba llevando la mano. Y escribía cosas que le dictaba el lápiz. Decía que él sentía y transmitía inmediatamente lo que sentía. Y como que ya después de los miles de dibujos y escritos que hizo, ya la mano escribía absolutamente sola, tampoco sentía la voz. A él le pasaban estas cosas raras, que la gente cree que son raras. Entonces a lo mejor estaba en su guardilla, estaba pintando o estaba en algún lugar y su ángel le decía, debes correr a tal lugar. Entonces en una oportunidad camina cercano a la morgue judicial y ve en la puerta un muchacho. Entonces el muchacho le dice, señor, estoy perdido. ¿Usted le podría, yo le doy el número de teléfono, usted le podría avisar a mi familia que estoy aquí? Y él, como todas las cosas que le ocurrían, primero utilizaba su mente racional. Entonces, era tan claro el que estaba allí que él toma el teléfono y avisa que fulano de tal estaba perdido y se encontraba en ese lugar. Lo sorprendente fue para la familia cuando llegan a ese lugar a buscar a su familiar y su familiar estaba muerto. Estaba en la morgue judicial. Pelón todas las noches soñaba que era un armador venezolano. Y todas las noches ese sueño transcurría como la vida, iba creciendo, se iba enamorando, casándose, teniendo hijos, la hija se casa, muere en el parto. Luego el armador venezolano muere y cuando muere se le aparece a Pelón y le dice, bueno, yo soy tu alma gemela, ahora te espero a vos. Ese personaje, con nombre y apellido, vivía en Venezuela, era un armador, tenía la hija que se había muerto, tenía todo. Ellos se habían mudado a una casa que tenía una torre. Y mi abuelo contaba los fantasmas de la torre. Mi abuelo decía, sí, porque acá en la torre vive alguien. Y nadie le decía, le daba boliche, decían que no. Hemos estado en la casa de él y mientras charlábamos con él, arriba se sentía como un galopar de caballos y nadie tomaba más que té o café y sentíamos un galopar de caballos. Ah, sí, dice, acá todo el tiempo ocurre. Entonces mi abuelo lo unía con el fantasma de la torre. Había ruidos, las puertitas de los plagares que a lo mejor esos tipos bauleras se abrían solos y no había viento, no había nada, no había ningún motivo. Entonces cuando yo me quedaba media helada, él me decía, no te asustes, es una niña. Qué vida, ¿eh? Qué personaje. Y qué hechos. Completamente fuera de lo común. En donde vivían ellos, toda la familia Solari Parravicini, que era en lo que hoy está el Club Teléfonos, en pleno corazón de Olivos, que era campo total en esa época, donde vivían ellos tenían lo que llamaban la casona, donde allí estaba toda la familia habitualmente y donde iban por lo general los fines de semana o las vacaciones. En ese lugar es donde fue apedreada la casa. El fenómeno de casas apedreadas, es decir, una única casa mientras alrededor no pasa nada, se ha dado muchísimas veces en el mundo entero y especialmente en Gran Bretaña. No hace mucho, hace 2 años, hubo una casa en pleno centro de Londres que fue apedreada. Y fue la policía con toda la tecnología de hoy y no pudieron averiguar más nada que lo que ya sabían los que estaban ahí. Caían piedras sobre el tejado de una casa y en la de al lado no pasaba nada. Era muy difícil. Dicen los que manejan estas cosas que en esa casa hay una determinada y muy fuerte energía que es la que hace que esa casa fuera apedreada de manera especial, como castigada para tratar de parar tanta energía. Nosotros no lo sabemos. Por eso es un misterio y por eso está acá. Vamos ahora, si les parece bien,
a las predicciones más famosas, aunque todas son muy famosas, las de Solari Parravicini, a las predicciones más famosas que se han cumplido ya. Mírenlo bien. En realidad nunca le dieron demasiada importancia a lo que él decía. Lo tomaban como algo más. Se había hablado de un planeta que se acercaba y él dijo es el planeta Halley y no va a pasar nada. Cuando hubo suicidios en masa y todo lo demás, ahí es donde empezaron a mirarlo con otros ojos. Hay muchas que se han cumplido ya, que tiene que ver más que todo con aquellas que hablan, por ejemplo, de los problemas que tuvimos con la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de Hitler. Cuando dijo con Hitler y Mussolini, con el mismo fin. El advenimiento y la puesta en marcha del comunismo, lo que pasó con Fidel Castro. Si vos sacás la cuenta, en ese momento Fidel Castro tenía 14 años. Y él lo que dice es, cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. Y perdurará muchos años. Después dice, por ejemplo, un golfer gobernará y será muerto en Estados Unidos por Kennedy. Él lo que dice de Rusia es que esta hermana que en un momento dado fue poderosa se transformará en una hermana pobre y esa hermana pobre realmente será la Rusia que tiene que ser. Y otras tantas cosas que se han ido cumpliendo con el correr de los años. Decía, el Khan será primero en el espacio. Ahora nos parece muy fácil porque, claro, en el año 57 la perra laica llegó al espacio y fue realmente el perro, fue el primero en el espacio. Pero en esos momentos, imagínate que era el año 36, era totalmente incomprensible. El hombre en el espacio, los satélites artificiales. Hay una imagen también muy fuerte que es el hombre llegando a la luna, y donde dice que, bueno, que el hombre llegará a la luna, pero en la carrera espacial dice, cuidado que perderéis. Porque él lo que decía es que nuestros hermanos superiores, que son los extraterrestres, no le iban a permitir al hombre poder conocer exactamente lo que iban a poder ver después, cuando tuvieran una evolución espiritual. Cuando no existía la televisión, habla que todos los eventos se van a ver en pantallas hogareñas, ¿no? El advenimiento de los Beatles. Y el tiempo también trajo cambios en la mujer. La profecía dice, la mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará su vestimenta a la mujer. Su vestimenta y en realidad falta algo más, sus modalidades y sus costumbres. Sobre el átomo, mi abuelo hablaba bastante porque hablaba del átomo bueno y del átomo malo. Y el átomo malo era el que él advertía permanentemente. Cuidado, átomo. Peligro, átomo. Entonces empezó a hablar del átomo como fuerza para una guerra. Es decir, toda la destrucción que el hombre, decidiendo utilizar el átomo, iba a hacer. En fin, es muy rico el lenguaje y bueno, tiene miles de predicciones que cuando uno después las lee, dice, ah, claro, es así. Yo cada tanto, cuando estoy muy confundida, agarro las predicciones a ver si se aclara el panorama. Las Torres Gemelas, todo aquel que ve los dibujos que hizo mi abuelo son absolutamente sorprendentes porque fueron el año 39. Él dibuja la Estatua de la Libertad y por el otro lado dos torres absolutamente impensadas en esa época. Y lo que dice es, la libertad de Norteamérica perderá su luz y el monumento será atacado 2 veces. Fantástico, ¿eh? Algunas de las psicografías, algunas de estas profecías son realmente estremecedoras, porque no podía saber de ninguna manera lo que luego pintaría y escribiría.
Y sin embargo lo contaba allí de esa manera, de esa forma. Claro, si lo que ustedes buscan es estremecerse, hagámoslo con el futuro. Enseguida, cuando volvamos, van a ver y escuchar profecías de Solari Parravicini para lo que todavía no se ha vivido, para lo que tenemos por delante. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Y qué va a pasar con la República Argentina? En un momentito. Ya volvemos con Inolvidables Volver, especial Víctor Sueiro. ¿De dónde viene ese pelo bárbaro? No viene de la peluquería. No viene de rutinas de belleza. Entonces, ¿de dónde viene? Un pelo bárbaro viene de un cuero cabelludo saludable. Y un cuero cabelludo saludable viene de Head & Shoulders con fórmula Dermasense. Ahora descubrí una generación de shampoos totalmente renovada, porque con un cuero cabelludo saludable soy libre para acercarme. Salvado Bagley, con FibraActive, fibras especialmente seleccionadas, 0% grasas trans y omega 9. Para disfrutar y mantener tu cuerpo en equilibrio. Salvado Bagley con FibraActive, el sabor de siempre con ese plus que te hace bien. Ahora es mucho más fácil, porque le pusimos tapa. Marolio presenta su nueva línea de vinos en Tetra Brick con Practitapa para disfrutar el mejor sabor de nuestros vinos. Tinto, blanco, rosado y blanco dulce. Marolio, le da sabor a tu vida. Cuídate con todo el sabor. Nueva Salvado Bagley sin sal, con FibraActive. Probalas. Seguimos viendo Inolvidables Volver, especial Víctor Sueiro. Enseguida vamos a seguir con Solari Parravicini y lo que nos contó para el futuro. Un futuro que nosotros ya estamos viviendo porque es nuestro presente. Enseguida, ahora vamos a ir a otra cosa, a otro misterio. Un misterio también argentino. Un misterio donde se mezcla el amor, se mezcla la aristocracia porteña de la época, se mezclan las apariciones, pero no lo voy a contar yo. Lo van a contar quienes realmente conocen muy bien la historia de Rufina Cambaceres, que de ella se trata. Van a hablarlos primero del lugar donde ocurrieron las cosas, un lugar casi mágico por la enorme cantidad de ángeles que hay en su cementerio. Recoleta es el lugar y esta es la historia. Alguien muy bien definió alguna vez al cementerio de Recoleta como un cofre de historias. Pero entre esas historias de la Recoleta, algunas muy tristes, muy dolorosas, creo que muy pocas tan tristes como la de Rufina Cambaceres. Rufina Cambaceres, hija del escritor de Eugenio Cambaceres, perteneció a una de las familias más adineradas de Buenos Aires. El día precisamente que cumple años estaba invitada a una función de ópera, razón por la cual a media tarde Rufina se va a su cuarto a cambiarse de ropa, a ponerse más paquetona y cae súbitamente muerta, como fulminada por un rayo. Tenía 19 años, no se le conocía enfermedad, se corrió como un reguero de pólvora la noticia, muerto Rufina, esas cosas que uno generalmente se comenta ante una muerte intempestiva. Y ahí comienza el misterio que hasta el día de hoy no se ha develado. Fue velada en su casa de la calle Montes de Oca, traída acá a la Recoleta el 1 de junio a las 3 de la tarde, en medio de un día de una lluvia torrencial, y ahí sí fue depositada en la bóveda Cambaceres Rufina. Y bueno, de ahí comienza la leyenda del fenómeno cataléptico por parte de Rufina Cambaceres. Hay distintas versiones, hay alguna versión que comenta que el cajón fue depositado en la bóveda, a los pocos días el cuidador está limpiando, encuentra que el cajón está movido, avisa a la familia y bueno, la familia le llama la atención, entonces manda a abrir el ataúd y encuentra que Rufina está arañada, con signos de haberse arañado,
las manos como las del león rampante de los escudos nobiliarios, con lo cual llegan a la conclusión de que en realidad fue enterrada viva, despierta de ese estado dentro del ataúd, lucha para querer salir, no lo logra y finalmente muere asfixiada. El hecho concreto es que la familia no quiere hablar de eso. Hay una versión un poco escabrosa sobre que ella había recibido un somnífero por parte de la madre, que decían que frecuentaba, de esta forma la dormía Rufina para poder frecuentar al pretendiente de la hija. En fin, hay muchas versiones al respecto. En realidad se confunden dos leyendas, es decir, algunos identifican al mito de la Dama de Blanco con Rufina. Fantástico, ¿no? Yo les dije al principio, van a temblar. A propósito de eso, ustedes estaban abstraídos mirando en la pantalla lo que mostrábamos recién con esta gente que realmente sabe en serio porque conoce de historia. Pero ¿no escucharon como un ruido en la otra habitación? Algunos de ustedes deberían ir a ver qué pasó. No sé, un ruido inusual. No se asusten. Pero bueno, o tal vez sea simplemente un misterio. La Dama de Blanco, decían recién. Rufina Cambaceres fue quien originó la leyenda urbana de la Dama de Blanco. Y a propósito, ¿cuál es la leyenda de la Dama de Blanco? Esta. En ese rincón de la calle Ascuénaga y Vicente López de la Recoleta, en ese ángulo, se hizo fama de que circulaba una mujer de blanco. Es una muchacha que a mediados de la década del 30 estaba llorando apesadumbradamente en la esquina, en realidad fuera del cementerio, cuando venía caminando por allí un joven de distinguida familia porteña, y entonces la encuentra esta muchacha, monísima, y le llama la atención, ¿por qué estás así llorando? Y la muchacha no dejaba de llorar, hace algunas monerías para tratar de arrancarle una sonrisa, le dice, estoy invitado a una fiesta en lo de fulana, la muchacha lo acompaña y bailan toda la noche, habrá corrido el champán seguramente por los salones de la residencia. Finalmente salen, se ponen a caminar por las callecitas del barrio y pasan frente al viejo cementerio. Ahí la muchacha se desprende del brazo de su acompañante y, burlando al vigilador, entra al cementerio. Se mete por las callecitas de noche. Él intenta encontrarla, le dice, ¿dónde te has metido? Este no es un lugar agradable para jugar a las escondidas. Finalmente, después de deambular por distintos rincones del cementerio, encuentra un sepulcro y sobre la lápida el abrigo que tenía su acompañante puesto. Toma el abrigo y al retirarlo, ante su sorpresa, queda hierático ante el nombre que advierte grabado en el frío mármol, que no era otro que el nombre que le había dado su compañera y que evidentemente yacía ya desde hace tiempo en el sepulcro. Tan difundida y tan famosa fue esta leyenda que inclusive dio origen a alguna obra de teatro, a alguna película también. La obra de teatro en particular fue protagonizada con mucho éxito, por mucho tiempo también, por Pepe Cibrián y Ana María Campoy. Se llamó Una página en blanco y Ana María Campoy hacía justamente de la misteriosa dama. Por otro lado, el actor Arturo García Burr relató varias veces que él tuvo encuentro con esta mujer, pero sabedor de cómo podía llegar a terminar la historia, entonces simplemente pasaba delante de ella, le guiñaba un ojo y seguía su camino. Qué fascinación que tiene el misterio, ¿eh? Cómo nos engancha, cómo nos deja prendidos a la pantalla. Especialmente contado por la gente como la que acaban de escuchar ustedes, que saben. Además, no hay que asustarse, creo yo, por la palabra fantasma. Fantasma en inglés es ghost. Ghost también significa exactamente espíritu. Incluso el Espíritu Santo es Holy Ghost. Es lo mismo.
Lo que pasa es que fantasma nos suena a historieta. ¿Y espíritu? ¿Fueron a ver qué pasaba con el ruido ese de la otra habitación? Yo les diría que vayan. Aprovechen a ir ahora porque nos vamos por un momentito al corte, aunque no se pierdan lo que el corte dice, claro. Y después vamos a saber qué pasa con el futuro de acuerdo a Solari y Parravicini, en el mundo y en la Argentina. No se lo pierdan, de verdad, porque una vez más van a temblar, se los aseguro. Y volvemos empecinadamente sobre Benjamín Solari Parravicini, Pelón, como lo llamaban sus amigos, ese personaje extraordinario, ese profeta contemporáneo. Más psicografías. Fíjense, esta que ven ahora en pantalla nos muestra algo que es difícil de descifrar y cuyo texto dice maternidad artificial y con signos de admiración, cultivada, como diciendo, ¿qué es eso? ¿Cómo se va a hacer madre artificialmente? Es de 1938, año evidentemente muy prolífico para Solari Parravicini y sus psicografías. La otra está ligada estrechamente a esta. Mírenla, el dibujo es el que tienen ustedes ahora en pantalla y dice, parece ser incluso lo que estamos viendo en pantalla, con las flechas, con esas cosas, parece ser como lo que hace que la vida nazca de ello, ¿no es cierto? Y dice, el origen será desvirtuado. El hombre cultivará sin contacto, es decir, sin relación entre hombre y mujer, iba a nacer una nueva persona. El origen será desvirtuado. El hombre cultivará sin contacto. 1938. Se hizo realidad absolutamente. Bueno, antes de saber qué dijo sobre el mundo y qué dijo sobre Argentina, lo dejamos para el final. Antes de saber eso, vamos a otro caso. Otro caso igualmente apasionante, el de Silvia Marino. Silvia Marino vivió una experiencia absolutamente fuera de lo común, que les va a gustar, con su mamá. Ella lo cuenta. ¿Qué pasó con tu mamá? Contalo, Silvia. Mi mamá empezó como con un estado gripal, varios días con temperatura. A partir de ahí le hicieron otro tipo de análisis y de estudios hasta que descubrieron, en fin, que era un cáncer de pulmón. Para todos fue muy fuerte, sobre todo para mí como hija, que uno cree que las mamás mueren llenas de arrugas y viejitas. Y no podía entender que ella muriera tan joven. Después que muere mi mamá, lo primero me agarró como un ataque de euforia y de negación. Yo niego todo lo que me duele lo niego. Entonces lo primero que hice fue negar. Después me agarró bronca hacia por qué Dios hizo que una persona tan buena muriera tan pronto. Y a veces le decía a Dios, mira, si yo supiera que mi mamá está bien, ¿entendés? Yo no estaría tan enojada con vos, ¿eh? Pero vos siempre igual, hay que creer sin ver. Pero yo soy como Santo Tomás. Si no veo, no creo. Y fue así que después de 3 meses aproximadamente que mi mamá había muerto, una noche, como a las 3:10 de la mañana, ¿cómo no? A las 3:10 de la mañana, dejó prendida la luz, no sé por qué, tenía miedo esa noche, tenía una sensación rara y me acosté en la cama. Entonces yo cerré los ojos, así, y tenía miedo y los tenía que abrir, porque yo sentí una presencia, no sé de quién, había una presencia. Y cuando abrí los ojos, no podía creer lo que estaba viendo, porque lo único que era de mi casa era la puerta. Estaba el patio, pero había otro escenario. Era como que estaba otro mundo, otro lugar, y una persona que baja, y era mi mamá. No la puedo describir, estaba hermosa. Tenía una cosa blanca puesta, un vestido largo. Era un blanco raro,
no era un blanco común. Brillante, brillante, como una luz que encandilaba. Mi mamá estaba sana, estaba como antes, no estaba pelada por la quimioterapia, estaba sana, con el pelo de siempre y con una sonrisa y viene hacia mí. Y yo, claro, me bajé de la cama, toqué el piso así, decía, está frío. Miraba el reloj, miraba a mi marido y cuando daba vuelta era otro mundo, no era mi casa. Estaba en otro lugar, estaba en dos mundos, en el límite. Entonces mi mamá se sonríe y me mira. ¿Ves cómo estoy? Vine así para que me puedas ver, porque sé que estás sufriendo tanto. Donde yo estoy con María, estoy con Dios, soy feliz, no llores más. No sufro, soy feliz. Y quiero que esto lo cuentes. Quiero que la gente sepa que la vida eterna existe, que existe la felicidad eterna, que no se puede explicar. Ahí mi mamá se va. Yo le grito, mamá, mamá, ¿le puedo hacer una pregunta a Dios? Que me regale algo. Y me dice, ¿qué querés? Que lo aprenda a amar sin preguntarle nada, aceptando lo que Él me da. Que lo ame así. Entonces se da vuelta, me mira y me dice, ¿ves la arruga que tenés acá? Dios te ama como sos, sabe que te cuestionas todo. Entonces, bueno, ahí lo volví a tocar a Guillermo, volví a tocar el piso frío, me di vuelta y le dije, Guillermo, Guillermo, y Guillermo se despierta. Pero cuando yo vuelvo a mirar, está otra vez el patio. Todo eso se había ido. Yo miro el reloj y veo que pasaron 2 minutos. Es cierto, la vida eterna existe, crean, crean, el dolor pasa por otro lado, pero ellos están felices. El que se atreva a negar esto, que levante la mano. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede dudar? ¿Quién puede asegurarlo también? Silvia, a través de su emoción, que sin ningún lugar a dudas no está actuada, no es fingida. Es una emoción real. ¿Cómo ocurrió? No podemos decirlo. Es simplemente un misterio. Como sigue siendo un misterio las psicografías, las profecías de Benjamín Solari Parravicini. En esta el texto es: caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán hasta el 44. Esto es de mayo de 1938. Y en la psicografía, si ustedes observan con atención, se pueden ver una banderita, una torre dibujada como son las psicografías con grandes trazos, a la derecha en la parte superior, que podría bien ser la Tour Eiffel. Se ve una figura femenina que puede ser la de la imagen de la libertad, que es un poco lo que ha sido símbolo para Francia y su revolución desde entonces. Y el texto, como digo, es que va a caer el corazón del mundo por esa época en el año 40. Él estaba contando esto en 1938, mayo del 38. Efectivamente, en el año 40 nadie podía llegar a haber soñado semejante cosa. París cae en manos de los nazis. Y en 1944, exactamente cuando Solari Parravicini lo dice también en su psicografía, París es liberado. Ahora vamos a escuchar qué decía, qué escribía, qué auguraba sobre el futuro, un futuro que para nosotros casi es presente. Yo te diría que de un 100% le faltará como mucho un 10. Una de las que sé que todavía no se cumplió, pero sé que está en estudio, es el trasplante de cerebro, por ejemplo. Mi abuelo en realidad lo que siempre decía es cuidado con el avance chino, cuidado con el país amarillo. Él fundamentalmente lo planteaba como que China iba a ser una potencia, que iban a ser tantos, que iban a tener la necesidad de expandirse porque su territorio iba a ser China. Todavía no se ha cumplido aquello que habla de una posible tercera guerra mundial. Pero también mi abuelo hablaba de guerra de guerrillas y todos estos conflictos, que si bien no son una guerra mundial, son guerras en el mundo.
y está salpicado todo el planeta de conflictos de este tipo. Él dijo: a Argentina samaritana del mundo. Que en medio de esta guerra que se iba a producir, Argentina volvía a ser la Argentina grande. Y entonces la Argentina, dice después, va a recibir a todos los seres que quedan de los 7 humos, los 7 llantos, los 7 fuegos. Y hay una que dice: Argentina conservará sus parcelas vacías de la misma manera que los hospitales sus camas, a la espera de la llegada del hermano herido. Mi abuelo en el año 37, 38, 39 decía que la Argentina iba a ser gobernada por clownes, payasos. Hablaba de Pierrot en la Argentina hasta el momento del gran cambio. Pero antes de que ocurra eso, tiene que venir la vibración unificadora. Quizás antes de que ocurra eso, tengamos que tener el advenimiento de eso que llamamos el hombre de gris, que es el que va a provocar esa unificación, o va a provocar, voy a usar otra palabra, esa purificación. El hombre gris es la gran esperanza de Argentina. Y él empieza a hablar del hombre gris ya alrededor del año 40, donde él, en realidad, sus últimas profecías, todo esto último que nos pasó, está absolutamente todo descrito, donde dice que el ladrón correrá suelto por las calles, que la justicia estará al servicio de la política, que la corrupción inundará todos los estratos, incluida la justicia, y que en medio de todo esto aparece la figura del hombre gris, emanado del pueblo. Mi abuelo decía que iba a ser muy fácil reconocerlo, porque era como estar frente a uno mismo. Sodari Parravicini nombra Neuquén, también nombra Santa Cruz en una parte de sus dibujos psicografiados, y eso de Santa Cruz a mí personalmente me impactó sobremanera, porque nuestro actual presidente, el doctor Kirchner, viene de Santa Cruz. Kirchner quizás sea la punta de lanza para lo que vendrá. Esto es algo que nos vamos a dar cuenta, como todas las profecías de mi abuelo, a medida que se va cumpliendo. Pensamos de que Argentina va a ir adelante a pasos agigantados a partir ya dentro de los próximos 2 o 3 años, una vez que tengamos ante nosotros eso que llamamos el hombre gris, y una vez en que se hayan producido ya en el país esos aspectos de tensión que no sabemos cómo serán, pero que se lo avisora como un problema de tensión muy complicado entre los seres humanos que habitamos este territorio. Lo que sí decía mi abuelo es que iba a venir una etapa de chiquitos que iban a nacer en nuestro país con una inteligencia superior. Y que nosotros, los que ya íbamos a estar en este mundo, íbamos a terminar aprendiendo de ellos, porque ellos venían con una visión muy clara. Y esta nueva era es este hombre que se va a formar a través de estos chicos, más nosotros, que debimos soportar las grandes pruebas. Como esperanza, debemos decir nosotros que tenemos que vibrar en 3 aspectos, que es amor, fe, humildad, y tener esa esperanza de que el hombre de la tierra va a salir adelante. Y que el hombre de la tierra va a salir adelante, ¿desde qué punto? Empieza acá, en la República Argentina. Qué fascinante es el misterio, qué inescrutable, qué difícil saber algo sobre él. Y qué lindo es sentirlo así tan cerca. Realmente es lindo, apasiona. Es lindo porque el misterio, entre otras muchas cosas, nos desata una maravillosa sensación y cualidad de los humanos, la imaginación. Esa que hace que todo sea posible. Incluso escapar con un amigo para salvarlo, llevarlo en bicicleta para llevarlo a otra parte, encontrarse con que hay una barrera que no nos deja pasar, y sin embargo allí ocurre el milagro, el misterio. Un milagro y un misterio de puro amor, de pura imaginación. Por eso creemos que en este programa de misterios, este es un cierre justito,
pero justito, justito, ¿eh? Tell me when it's over! La historia que sigue no es una leyenda urbana, un mito o un invento. Ocurrió en la vida real, en Roma, Italia, en el año 1991. Una mujer acababa de ser sometida a una cirugía sin mayores riesgos, salvo los que pueden aparecer cuando menos se los espera. De pronto, la mujer tuvo un paro cardiorrespiratorio. A su alrededor todo comenzó a moverse en un clima controlado pero lleno de tensión. Carla, así la llamaremos, estaba clínicamente muerta. Los médicos se movían con cierto nerviosismo pero con total dominio de la situación. Un golpe eléctrico con los desfibriladores. Otro. El cuerpo de Carla salta como si fuera de trapo pero no reacciona. Nuevo salto. Y la imagen de la pequeña pantallita que registra las pulsaciones mostrando que esta vez dio resultado. Lo cierto es que la salvaron, la devolvieron a la vida. Unas horas más tarde, Carla está en una habitación de ese hospital. Los médicos la visitan y se les nota que están contentos de tenerla allí con ellos. Está todo bien. Pero tanta calma sería rota por el asombro. Carla comienza a contarles que durante su muerte clínica, ella sintió que se elevaba hasta llegar a uno de los rincones del cielo raso de aquel quirófano. Dijo que desde allí arriba se vio a sí misma y a todo el conjunto. En su relato, la mujer detalló de manera muy meticulosa cada persona que vio desde arriba. Contó dónde estaba el cirujano, su ayudante, la anestesista, la instrumentista, enfermeras, y señaló el lugar exacto donde se encontraban varios objetos en la sala de operaciones. Los médicos se pusieron súbitamente serios. En efecto, todo lo que había contado Carla era exactamente así. También era cierto que no fue aquella la primera vez que escuchaban un relato semejante de alguien que pasó por una muerte clínica. Pero había algo que hacía ese caso completamente diferente a todos los que ellos conocían. Carla, la buena Carla, era ciega de nacimiento. Qué caso fantástico y real, por otro lado. Esto no es leyenda, ocurrió como lo dijimos. Y qué bien hecho está, ¿no? Al pasar. No es cosa mía, claro. Esto es apenas un misterio, el del principio. El programa de hoy es simplemente impresionante. Ya sé, ustedes me van a decir seguramente, o alguno dirá desde ese lado, pero siempre dice lo mismo. ¿Pero alguna vez les mentí? No. Siempre han sido programas impresionantes. El de hoy vamos a desgranarlo juntos. Y el de hoy
está lleno de milagros que son guiños de Dios y de misterios que son la sal de la vida. Porque el misterio te espera siempre y no hay donde esconderse. Y te espera en los cielos, en la tierra, en una aldea, en un pueblo, en una ciudad. Esta ciudad está llena. Ustedes conocen, por supuesto, el caso de San Nicolás, conocen el caso de Gladys Mota, quien desde 1983 nos contó a todos que recibía mensajes de la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Ha ocurrido otro caso, nació otro caso prácticamente idéntico. María Livia se llama en este caso la vidente de la Virgen. El lugar ya no es San Nicolás, el lugar es Salta. Seguramente ustedes habrán visto en muchas publicaciones y en televisión y habrán escuchado por radio, habrán visto una cantidad enorme de imágenes y habrán escuchado hablar de María Livia, porque María Livia recibe mensajes de la Virgen. En el caso específico de María Livia, se habló desde el primer momento de milagros. Aparentemente ocurrieron milagros. Cuando uno se encuentra con un caso, ya él aparentemente deja de ser. Ya hay milagros. Leandro es un chiquito adorable que nació con una disfunción muy extraña, una rarísima enfermedad que, entre otras cosas, le impedía por completo hablar. No podía comunicarse, ni con sus padres. Lo atendieron los mejores médicos de diferentes lugares del país, ya que el papá de Leandro también es médico y se preocupó muy especialmente por llevarlo a los mejores especialistas. No hubo nada que hacerle. Lo llevaron fuera del país, Francia, por ejemplo. Allí, curiosamente, se entera de la existencia de María Livia, la vidente de la Virgen de Salta. Leandro nació el 21 de noviembre de 1998. Apenas nace se dan cuenta en el sanatorio que no podía tragar. Entonces lo traen y lo abrazo fuerte, fuerte en mis brazos por un instante y trato de darle mi pecho y él no succionaba y no podía tomar la leche. Le pusieron una sonda, decían que presentaba parálisis de las cuerdas vocales y que no podía tragar ni siquiera su propia saliva y que por eso debía estar internado. Los síntomas son parálisis de cuerdas vocales bilateral congénita, alteración de la succión de eblución con hipersecreción de la laringe y distonía de miembros superiores e inferiores, o sea, contractura de miembros superiores e inferiores. Esos eran los síntomas que en conjunto no forman ninguna enfermedad. Pasaron 20, 21 días de internación y Leandro no respondía a ningún tratamiento. Solamente me miraba fijamente a mí cuando yo le cantaba una canción en su incubadora. Después lo llevamos a Buenos Aires. Nos dicen que los médicos que tenía un pronóstico de 2 a 3 meses, porque suponían una enfermedad muy rara que se llama síndrome de Leigh. Un médico nos dijo que le quedaban 2 meses de vida, era justo el día de Navidad, el 24, y yo decía, no puede ser. Y cerraba los ojos y decía, no puede ser. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Desde el principio, nosotros lo habíamos consagrado a la Virgen María y desde ese momento todos los días pedíamos, todos los días rezábamos para que se encuentre el diagnóstico o el tratamiento. Y por intermedio de mi familia de Salta, conocían a un grupo de oración donde estaba la señora María Livia.
y llevamos a nuestros hijos con la esperanza de que Dios nos ayude y que María Livia, con su amor, le pida la intercesión a la Virgen, ya que ella la veía. Y las palabras de ella fueron: tu hijo se va a curar. Era la primera vez que alguien nos decía que se iba a curar. Lo dijo en los brazos de ella y sentí algo especial, algo así que nos inundaba de amor. Ahí es cuando sucede algo importante. Cuando ella comenzó a pedir y a pedir la intercesión de la Virgen y le hacía la señal de la cruz en la cabeza, se sentían un cantos de alabanza. Era como ángeles que cantaban. Y ahí fue cuando Leandro gritó. Él había nacido con parálisis de cuerdas vocales, o sea que no podía emitir ningún ruido, o sea que no se lo sentía llorar, no emitía sonido. Y nos agarramos fuerte de la mano, nos miramos como diciendo, nuestro bebé está llorando, porque no lo habíamos sentido llorar desde que nació. A partir de ese día, Leandro puede gritar, puede emitir sonidos y comienza a hablar. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó pobre Pinocho, malentendido, porque eran bandidos, lo sorprendió, dormido y vacaco. Antes de su primer año ha podido hablar. Antes del segundo año, a los 23 meses, justo un día del padre, él ha podido caminar solo y poco a poco ha comenzado a comer más sólido. Leandro ahora es un chico normal, como todos. Creo que más que normal, él está contento, feliz de vivir. Se levanta y dice qué lindo día. Corre, salta, juega, habla, grita, llora. Tengo con su nariz hecha pedazos y su pierna en 3 partes astillada. Una lesión enferma delicada. El médico lo atendió. Estamos viendo los resultados de esa fe que, por intermedio de la Virgen María, ha curado a nuestro hijo. Un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja pronto lo remendó. Pero vienen los otros muñecos ¿cómo? Internaron todos el envano, le faltan con la Porque si tienen fe y esperanza, siempre Dios los va a ayudar. Si existe el amor, existen los milagros. Yo conozco uno, y es mi hijo. Entonces vino la protectora, pero viendo que Pinocho se ha morido, le puse el corazón de fantasía y Pinocho despertó y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Leandro sonriendo despertó. Por la ciencia, por supuesto, pero además por esa intersección maravillosa y única que es la de la mamita, caramba, la de la Virgen. Bueno, ¿quién es realmente María Livia? ¿Quién es la vidente de Salta de la cual habla tanta gente? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale? ¿Cómo comienza todo? Una peregrina es la que empieza a pintarnos la imagen
de la vidente salteña María Livia. Y lo hace así. Y es una persona como vos y como yo. ¿Y por qué Dios la eligió? Habrá que preguntárselo a Dios, porque la verdad que yo no sé, y ella tampoco lo debe saber. El tema de María Livia llega a mis oídos hacia los años, en la década del año 90, hacia el comienzo del año 90. Cuando, siendo yo vicario general del Arzobispado de Salta, recibo noticias de que María Livia tiene alocuciones internas. María Livia dice escuchar una voz objetivamente distinta a la de su conciencia, una voz que es la voz de la Virgen Santísima. De alguna manera pasa esta revelación a través del convento de hermanas carmelitas, a quienes se les hace una donación de un predio, de un cerro, y entregan a este movimiento de María Livia, digamos por ahora, lo etiquetemos así, para que allí se realice, para que allí se haga una ermita, porque dice que la Santísima Virgen María pide esto. El 8 de diciembre del 2001 se hizo la fiesta de la Inmaculada Madre y se entronizó. Se llevó la imagen a la ermita en el cerro y se la entronizó. Los primeros sábados de mes, la concurrencia de gente es bastante considerable. En algunos momentos, hasta 3.000 personas. Yo creo que se va conociendo el mensaje de María Livia por todos los milagros que van ocurriendo con todos los niños que se van curando y las personas que ha ayudado esta señora. En realidad la gente no se acerca a María Livia, sino que se acerca a la Virgen. Lo que sé es a través del testimonio de la gente o también a través del testimonio de María Livia, o sea, que la Santísima Virgen le pide a María Livia que ore ella, interceda ella por cada una de las personas sufrientes que se llegan a pedir. Pero además María Livia dice que hay una presencia especial, ella ve la presencia de la Virgen en medio de la gente que está rezando o presidiendo la oración de la gente, y a veces también, a veces o siempre, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen desciende del cielo en cuerpo y alma gloriosos, así lo ve ella, y eso uno a lo mejor no lo puede ver con los ojos humanos, pero el alma sí lo siente. Se siente como que algo hay fuera de lo normal. Es difícil de explicar. Yo no puedo asegurar que no actúe nuestro Señor de esta manera. Yo no puedo limitar a la Divina Providencia, no puedo limitar a María Santísima en sus manifestaciones, pero tampoco puedo decir y juzgar como una cosa cierta, evidente, de que realmente hay un hecho objetivo de una aparición o de una manifestación del Señor y de la Santísima Virgen. Es un caso realmente apasionante. Vamos a hablar más sobre María Livia y sobre todas las cosas la vamos a escuchar a ella como no la habrán escuchado en ningún otro lado, ya que ella no está dando declaraciones a nadie, tampoco nosotros. Pero hemos conseguido un documento en el cual ella cuenta cómo escucha a la Virgen, cómo ve a la Virgen y los mensajes que de ella recibe. Todo esto va a ocurrir en un momentito y se van a conmover, se los aseguro. Efectivamente, la Iglesia oficialmente no puede negar ni confirmar absolutamente nada con respecto a temas como este. Lo mismo ha ocurrido también en San Nicolás.
En San Nicolás, hasta el día de hoy, desde 1983, la Iglesia oficialmente no ha reconocido las apariciones de la Virgen, las acepta y deja que sus fieles tengan el libre albedrío para elegir. Pero oficialmente todavía no habló. Son pocas las apariciones de la Virgen que están confirmadas oficialmente. Fátima, Lourdes, por decir algunas, y unas cuantas más. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es saber qué pasa en los cerritos, en 3 cerritos. ¿Qué pasa ahí, donde María Livia dice recibir a la Virgen y escucharla? Sigamos. El testimonio de la gente es que entran en el descanso del Espíritu Santo, todas aquellas personas que caen al suelo, que sienten una gran paz, que experimentan una gran paz. Van a rezar el rosario poco a poco y van a ir sintiéndose que están en paz, como que su alma y su cuerpo descansan. Es una experiencia muy fuerte, a tal punto que yo me desvanecí cuando intercedió por mí María Livia. Estuve unos minutos en el suelo y sintiendo la presencia de Dios. Ella les pone la mano y le pide a la Virgen la intercesión ante Dios. Y bueno, y cada persona responde de la forma que cada persona esté preparada. Yo cerré los ojos y me caí al piso. Y no perdí la conciencia porque yo sentía cómo rezaban las hermanitas. Van a sentir una paz que los invade y van a sentirse después de ese encuentro, de estar en el cerro, de sentir un descanso en su alma, en su espíritu, van a sentir que pueden retomar la vida de otra manera. Es una cosa tan distinta y es algo muy fuerte. Mucha emoción, he sido muy emocionada. Todo lo que yo pueda decir es nada de lo que yo sentí, fue algo tan impresionante, que una paz tan grande, y en ese momento comprendí que yo no estaba sola, que Dios estaba conmigo y que Dios me amaba. Y eso llenó mi vida, ese amor que yo sentí en ese momento. Yo no entiendo este fenómeno, no sé cómo interpretarlo. Es un fenómeno sumamente subjetivo, tanto de María Livia como de las personas. Sí, claro que podría ser sugestión, por supuesto. Es una posibilidad como cualquier otra, pero hay que investigarlo, hay que averiguarlo, hay que meterse dentro de la cosa. Muy a menudo nosotros damos por hecho cosas porque los demás nos las cuentan así. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes ahora, ¿cuál es la frase que le dice Jesús en la Biblia a Lázaro? Estoy seguro que la gran mayoría me diría, al cuerpo muerto de Lázaro, la gran mayoría me diría, Lázaro, levántate y anda. Jamás Jesús dijo eso. En el Nuevo Testamento dice claramente que Jesús dice, Lázaro, hablándole al sepulcro, Lázaro, ven fuera. No dice levántate y anda, jamás. Sin embargo, levántate y anda era más lindo literariamente, se fue repitiendo y nos llegó hasta hoy. En ninguno de los testamentos, en ninguna de las epístolas dice semejante cosa. Ya ven, y todos, o muchos, creen que sí lo dice. Nosotros no nos quedamos con lo que escuchamos. Queremos averiguarlo, meternos dentro. Por eso, un hombre del equipo que viajó especialmente a Salta para el caso de María Livia, pasó por la experiencia. Iván Marich, un excelente productor periodístico, pasó por la experiencia para poder contárnosla ahora a nosotros. Este es Iván. Un sábado decidimos subir al cerro para vivir esa experiencia que tantos peregrinos nos estaban comentando que se vivía al conocer a María Livia en 3 cerritos. Subimos caminando, es una caminata de aproximadamente 20 minutos por el medio del cerro. Cuando llego a la cima del cerro me encuentro con que había muchísima gente. Había unas 3.000, 4.000 personas que estaban sentadas en gradas, todos con mucha paz, mucha tranquilidad, rezando un rosario en silencio o haciendo la cola para llegar a la gruta y poder saludar a la Virgen. Cuando termina el rosario,
es el momento en que empieza la oración de intercesión de María Livia. Y lo único que se escucha es el sonido de las guitarras que suenan muy despacito y toda la gente con mucho silencio. A partir de ahí, los servidores son los encargados de ir acercando a la gente a la explanada donde María Livia va a hacer la oración de intercesión. Mientras estaba parado ahí, yo que había ido sin ningún tipo de expectativas, empecé a sentir mucha angustia, muchas ganas de llorar, una sensación muy rara, algo, no tenía un motivo por el cual estaba llorando. Yo no venía mal, no me venía angustiado por nada, sin embargo tenía muchas ganas de llorar en ese momento. Cuando María Livia se para frente a mí, sé que la miré a los ojos, ella me miró a los ojos, puso la mano izquierda sobre mi hombro derecho y con su mano derecha agarró mi mano izquierda, me miró, yo sentí que tenía que cerrar los ojos y que me iba para atrás. Yo en ningún momento dejé de tener conciencia de lo que estaba pasando. Yo sentí que atrás estaban los servidores que me agarraron, sentí que unos segundos después abrí los ojos, me preguntaron cómo estaba, les dije que bien, me acompañaron hasta un costado y a partir de ahí, unos minutos después, empecé a sentir mucha paz. Yo creo que hay un cambio muy grande entre el momento en que subí, que no sentí nada, la angustia que pasé en este intervalo antes de que María Livia estuviera frente a mí y la paz que sentí después. Esa misma paz la vi en mucha gente que bajaba. Lo que vivió nuestro hombre, Iván Marich, fue lo que vivió mucha gente. A Iván lo conocemos muy bien, sabemos de su equilibrio, sabemos de su seriedad y además recogemos en forma directa lo que nos contó, porque a ese lugar, ahí arriba, donde estamos viendo ahora las imágenes, no se puede llegar con cámaras. Esto que estamos viendo son algunas fotos que hemos podido conseguir del lugar. No se pueden llegar con cámaras de televisión ni con ningún otro tipo de cámaras. Eso, el hecho de caer hacia atrás, como la gente que ustedes están viendo ahora acostada en el piso, la renovación carismática de la Iglesia Católica lo hace desde hace muchos años, desde 1967 en que está en el país, porque nació en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ven? Alguien atrás hay siempre para recoger a la persona. Decía que la renovación carismática lo llama descanso en el espíritu. Así se llama de manera oficial. Es decir, que uno descansa en su propio espíritu y sobre todo en el Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente, los más creyentes, dicen, sin ninguna duda, que se sienten más flojos, que se sienten más livianos, que se sienten más libres y de pronto se dejan estar. Es una entrega total. A algunos les ocurre, a otros no. Según nos contó Iván y Marta Gagauz y el equipo entero que estuvo allí, a la mayoría de la gente, en el caso de María Livia, le ocurre eso. Al hacer ella imposición de manos, se le produce el descanso en el espíritu. Es un caso realmente apasionante. Vamos a otro tema ahora. Vamos a otro tema y luego continuamos con lo de María Livia y la Virgen en Salta. El otro tema es un tema de misterio, realmente. El arquitecto Horacio Roberto vive en Rosario, es un excelente arquitecto, hay muchas obras de él allí en Rosario y también fuera de la provincia de Santa Fe, pero además es una persona y un personaje muy especial. Es cálido, sensible, buena gente y un estudioso de los hechos sobrenaturales. Él llegó a tener en un canal de Rosario un programa de televisión en el cual alguna vez se le ocurrió mostrar una foto rara y luego de eso llegaron cientos de fotos raras. Él las analizó, las estudió, habló con la gente que se las mandaba y bueno, él lo va a contar mejor que yo. El arquitecto Horacio Roberto y estas fotos que son tomadas con diferentes cámaras y que mejor lo cuenta él. Escúchenlo. Muchas personas con cámaras diferentes, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, no siendo profesionales, sacaron estas fotos. La historia es que pasó en 1998
en una capilla en México, había un crucifijo de Jesús, por supuesto, y le habían puesto unas rosas abajo del crucifijo. Cuando le ponen las rosas debajo del crucifijo, se dan cuenta que del crucifijo sale como una especie de lágrima y va a caer exactamente arriba de la rosa. Se desarma la rosa y caen todos los pétalos. Se secan esos pétalos y queda impresa en uno de esos pétalos lo que vamos a ver ahora enseguida. Aparece la cara de Jesús en una actitud, digamos, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, la parte de los ojos, la nariz, la boca, y también la corona de espinas que se ve tan claramente identificable, realmente impresionante. La historia de esta fotografía, según me la contaron, es que una pareja de aquí de la Argentina va a Israel, comienza a sacar sus fotos de recuerdos para después traerlo y compartirlo con su familia, y cuando llega a uno de los campos donde se dice que por allí habría pasado el maestro con sus discípulos en algún momento, sacó la fotografía. Pero resulta que no salió ese campo y sí salió lo que vas a ver. Aquí está Jesús, está quien podría llegar a ser Pedro y también Juan. Pedro, el de mayor edad, a la izquierda del maestro, y Juan, casi un muchachón de 18 años, a la derecha del maestro. En esta fotografía me lo acerca otra persona allí de la ciudad de Rosario, en el cual, muy impactada esta señora, me dice que le habían sacado una fotografía a sus nietos y cuando la revelan van a notar dentro de la pantalla del televisor, el cual estaba apagado, aparece la imagen del que podría llegar a ser Jesús, tomando con sus manos la cara de esta señora, que es exactamente su perfil, como diciéndole: aquí estoy yo. Muchos nenes, los que vamos a ver ahora, van a notar esta parte de luminosidad, que es la que está dando como una especie de círculo blanco, y que te da la pauta que realmente hay una esfera, como yo le llamo, una esfera, una energía, que estaría haciéndose presente, como queriendo decir algo, o mostrando, o comunicando algo. Lo que supongo, en base a las investigaciones que yo vengo haciendo, es que lo que llamamos el alma, cuando se va del capullo, del cuerpo del ser humano, se manifiesta en forma de luminiscencia, depende del nivel evolutivo que tenga, el diámetro que tenga esa esfera, y por sobre todas las cosas nos estaría indicando que se estaría materializando en tercera dimensión, en el plano donde nosotros nos estamos moviendo, ese ser que está en otra dimensión. La gran pregunta de todo esto es si en esta energía que tan poco conocemos y que la ciencia cuántica recién empieza a investigar, no nos estaremos encontrando también con un eterno pasado presente en el cual todo queda grabado como si fuese holográficamente. Y nos queda la incógnita de si esto es realmente o no. ¿Lo sabremos alguna vez en realidad? Si llegamos a saberlo, deja de ser un misterio. Ya no tendría motivo como para estar en el programa. No sé si llegaremos a saber qué es. Hay otra foto, una que merece un párrafo aparte. Es de alguien a quien ustedes conocen y seguramente mucho. Es de un hombre al que yo quiero entrañablemente, lo mismo que a su maravillosa familia. Jorge Rial. Jorge Rial, que en apariencia es alguien lejano a las cosas que pudieran tener que ver con lo sobrenatural, o con la religión, o con la fe, y nada de eso es cierto. Es un hombre cercano a todo eso porque es un hombre, por sobre todas las cosas, sensible y buena gente. Creo que su propia familia le enseñó más que nadie a ser eso, sensible y buena gente. A Jorge le pasó algo muy especial con una foto, y lo vamos a ver.
Él mismo nos lo va a contar y nos vamos a asombrar. Lo que viene ahora es algo que le pasó a quien yo quiero mucho, a él y a su familia, y que ustedes seguramente también. Jorge Rial, el periodista Jorge Rial, que aparentemente, de acuerdo a lo que vemos y su manera de ser y hasta su cosa seria y a veces enojosa y otras veces aparentemente frívola, no tendría nada que ver con esto. Y sin embargo sí, porque los que lo conocemos sabemos que es sensible y que es por sobre todas las cosas un estupendo ser humano. A él le pasó eso. Y eso le cambió también en cierta forma la vida. Yo creo que descubrí la fe muy tarde. Y me pasaron cosas que me hacen pensar que hay algo y que hay que escucharlo y que hay que darle bolilla. La foto fue fuerte. La foto la sacó una mujer que venía a verme en la radio. Vino un día con una máquina de foto y nos sacamos fotos todos. Y a la semana viene ella realmente con una cara, venía demudada. Y me muestra la foto y yo, la verdad, me asusté. Me dio mucho miedo, porque además estaba en un pésimo momento. Estaba pasando un muy mal momento. Si vos ves la foto, estaba gordo, sin trabajo. El único trabajo que tenía era Radio Libertad, donde sacó la foto. Estábamos haciendo un tratamiento para la inseminación artificial de mi mujer, que nos salió mal. Eso repercutió en nuestra relación personal. Estábamos muy mal los dos. Yo estaba prohibido en la tele, no aparecía en la tele, nadie me daba laburo, no me llamaban de ningún lado. Entonces lo tomé como una mala señal, no como una buena señal. Y la guardé durante mucho tiempo. Es más, la guardé en un cajón donde yo sabía que se iba a perder. ¿Viste que hay cajones donde vos sabés que se va a perder? Bueno, yo lo guardé en un cajón para que se perdiera. Y después de eso, cambié de radio. Inmediatamente llegó Morena. Y ahí se entró a dar todo así. Para mí fue milagroso. Obviamente al principio no lo relacioné con esa foto. Y después me di cuenta que fue una señal. Y un día no sé por qué me acordé de esa foto. Y le digo, Silvio, ¿te acordás de esa foto? Dice yo, ¿sabés que no sé dónde está? Me dice, yo sé dónde está. Y fue y la tenía guardadita. Ahora que no la pierdo más, ni quiero que se pierda. Y a la gente que no cree en esto le diría que se den un tiempo para creer. Te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas que uno desconoce y sobre todo te vas a dar cuenta que si tenés fe va a haber algo adelante. Y las veo a mis hijas y no puedo más que renovar la fe. Mis dos hijas, te repito, son el mejor ejemplo de que existen los milagros. Sin ninguna duda, esas dos preciosuras que tienen su casa, Morena y Rocío, y su mujer Silvia, son las que hacen que él pueda creer en milagros. ¿Y vieron que no les mentí? Es un tipo sensible, es un gran tipo, realmente. La foto no se puede explicar de ninguna manera. No hay truca, no hay sobreexposición, está así. Y cayó, como él lo contó, en un momento de su vida donde lo necesitaba realmente. Y las cosas cambiaron. ¿Quién puede explicar esto? Ni siquiera yo, que para las chicas soy el tío gordo barrigón y que me especializo en esto, puedo explicar qué pasó con la foto de su papá. Pero además, misterio viene de mist, que significa cerrar, cerrado. Si nosotros intentamos abrir los 100 millones de candados que tiene un misterio para llegar al hueco de su centro, dejaría de ser un misterio. A veces, como en este caso, es mejor dejarlo así. Que siga siendo un misterio, porque es lindo, porque es lindo. Vamos a escuchar a María Livia en un documento muy especial que ninguna otra persona ni programa ha tenido, que yo sepa hasta ahora. Lo que vamos a ver es un documento
Y como tal, en este caso, no es prolijísimo ni profesional desde el punto de vista de las cámaras. Está hecho con una cámara casera, pero es un documento en sí. Hay cosas que no importa tanto para la técnica porque son directas a la emoción. Esta es una de esas cosas. Mírenlo sabiendo que es algo único, por lo menos hasta este momento que estamos haciendo el programa. Es algo único. María Livia, contando ella misma qué pasó, cómo vio a la Virgen, cómo la escuchó. Yo hacía una vida completamente sencilla. Era feliz en mi matrimonio, con mis hijos, ama de casa, esposa y madre de 3 hijos. En algún momento comencé a sentir unas locuciones interiores. Es una voz que me hablaba diciendo que ella era la Santísima Virgen María. Esta madre comenzó pidiéndome permiso para entrar en mi casa. Finalmente, Nuestra Señora dijo que Dios tenía designios sobre mi persona. Si yo aceptaba esos designios de Dios, y yo le dije que sí, y yo pensaba que esto iba a ser siempre así, que Nuestra Señora me iba a hablar siempre al corazón y que esto no iba a ser necesario que lo conociera nadie. Finalmente, un día se apareció la Virgen y ya no era una señora que me hablaba interiormente, sino que pude verla como los veo a todos ustedes, como una persona real. Ella estaba parada sobre una pequeña nube a pocos centímetros de la tierra. Venía vestida con un vestido blanco, un manto azul y un velo blanco sobre la cabeza. Tenía los pies descalzos apoyando sobre esta pequeña nube y sus manos estaban extendidas hacia abajo, desde donde salían rayos de luces purísimas. A partir de ese momento la Virgen comenzó a instruirme, me pide que sean difundidos los mensajes. La Virgen dice, no falten a misa los días domingos. Y los que pueden ir todos los días, vayan a misa todos los días. Tenemos que volver a adorar a Jesús, volver a adorarlo en la Eucaristía. También en el año 1990 la Santísima Virgen me dijo que Argentina iba a pasar por cosas muy difíciles, que íbamos a tener una especie de gran purificación, pero que después iba a pasar porque ella nos iba a proteger.